Bueno, en este vídeo vamos a ver las razones trigonométricas fundamentales, es decir, unas razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de tres ángulos que son muy característicos y que generalmente se tienen que saber de memoria, ¿vale? Aunque si no llegáis a saberlo de memoria, os las voy a demostrar todas para que, si lo habéis entendido, pues en un momento dado las podáis demostrar y averiguar cuánto vale cada una. Aunque siempre es mucho más cómodo antes, para un examen o un ejercicio en el que se usen mucho, sabérselas de memoria, que se tarda bastante menos y no nos equivocaremos, ¿vale? Bueno, pues vamos a irlas demostrando. La primera que voy a empezar a mostrar es la del ángulo de 45 grados. Si yo dibujo un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45 grados, pues ya sabemos que el otro ángulo... Uy, me he equivocado de herramienta. El otro ángulo va a ser también de 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es 90, más 90, 180. O sea que no nos queda otra. Si los dos ángulos son iguales, estos isósceles, por lo tanto, estos dos catetos son iguales. Este cateto tiene que medir sí o sí lo mismo que este otro, ¿vale? Si los dos catetos son iguales, podríamos calcular esta hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras podríamos decir que c al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces se suman 2x al cuadrado, pasamos el cuadrado como raíz y este x al cuadrado puede salir fuera de la raíz y nos queda x raíz de 2. ¿Sí? Este x ha salido fuera. Por lo tanto, yo ya sé que esa hipotenusa va a valer x raíz de 2. Entonces, como tengo todos estos datos, aunque sea con álgebra, podríamos ponernos a calcular sus razones, es decir, su seno, su coseno y su tangente. Seno de 45 grados. Venga, vamos a recordar que el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces será x partido por x raíz de 2. Si simplifico esto, x y x da 1 y entonces nos queda 1 partido de raíz de 2. Si lo racionalizo, para quitar esta raíz del denominador, multiplico por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces nos queda 1 por raíz de 2 es raíz de 2, partido de esto por esto da 2. ¿Vale? Así que el seno de 45 ya sabemos que es raíz de 2 partido por 2. Vale. Coseno. Pues será cateto contiguo partido por hipotenusa. Y como el cateto contiguo vale lo mismo que el cateto opuesto, pues esto nos va a valer otra vez lo mismo y ya sabemos que nos va a dar el mismo cálculo, raíz de 2 partido de 2. ¿Vale? Este es muy fácil porque son iguales el seno y el coseno. Y la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo, x entre x nos da 1. Así que fijaos que es fácil. El de 45, chupado. Vale, vamos a ver el de 30 y el de 60 en un triángulo igual. Perdón, esto no lo quiero quitar. A ver, vamos a borrar todo esto. Vamos a quitar la imagen. Y entonces vamos a hacer un nuevo triángulo que tenga ángulos de 60 grados. Para hacer un triángulo con ángulos de 60 grados, lo más fácil es hacer un triángulo equilátero. Y entonces yo ya sé que todos sus ángulos son de 60. Como además me interesa tener un ángulo, bueno, me interesa que sea rectángulo, el triángulo, pues hago su altura y me voy a quedar con este triángulo de aquí, este semitriángulo, ¿vale? Casualmente, si esto mide 60, esto también mide 60, ¿y cuánto mide esta mitad de ángulo? Pues esta mide 30. Entonces puedo hacer las razones con el mismo triángulo, tanto de 30 como de 60. Bueno, como este triángulo hemos dicho que tiene que ser equilátero, si a esto lo llamamos x, esto es x, todo esto es x, ¿cuánto vale esto? X medios. Vale. Y esto sería la altura del triángulo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a sacar por Pitágoras cuánto mide esa altura. Entonces sabemos que el teorema de Pitágoras dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es todo este lado, al cuadrado.
¿Vale? Esto lo resolvemos un poquito. H al cuadrado es igual a x cuadrado menos, este pasa restando y sería x al cuadrado partido de 2 al cuadrado, que es 4. Vale. Esto hago mínimo como múltiplo para restarlo y sería 4 cuartos de x al cuadrado menos un cuarto de x al cuadrado, que nos da, bueno, vamos a hacerlo por si alguien se pierde. Vale, y esto nos da 4 menos 1, 3 cuartos de x al cuadrado. ¿Vale? El cuadrado de la h lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces, aquí, el x al cuadrado puede salir de la raíz. El 4 puede salir como un 2. Y el 3 no puede salir, entonces se queda dentro de la raíz. Así que ya sé que esta hipotenusa, o sea, perdón, que esta altura mide x raíz de 3, x raíz de 3 partido de 2. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer... Quizá voy a borrar esto para que me quede sitio. Y entonces vamos a hacer las razones de 60, por ejemplo. Vale. Cogemos este ángulo, este triángulo de aquí, en el que conocemos todos sus lados, y seno de 60 será igual al cateto opuesto, que es x raíz de 3 partido de 2, partido por la hipotenusa, que es x. Esto, bueno, la x se va a ir con la x. Si alguien no lo ve, pues lo pondríamos así. ¿Verdad? Esta raíz de división lo pongo así. Como a mí no me gusta la división, prefiero multiplicación, entonces división, pongo multiplicación del inverso. Entonces pongo multiplicación y en vez de x pongo 1 partido de x. Entonces aquí claramente ya se ve que esta x se va con esta y nos queda 1 por raíz de 3 partido de 2. Eso es el seno de 60. Bueno, pues ya lo hemos calculado. Raíz de 3 partido de 2. Vale, coseno. Cateto contiguo, que sería x medios, partido por hipotenusa. Otra vez, entre x, o lo que es lo mismo, por 1 partido de x. Se van las x, afortunadamente, y entonces podemos calcular que el coseno de 60 es igual a 1 medio. Vale. Y la tangente, en este caso vamos a decir que la tangente sería el seno entre el coseno, que es otra manera de calcular la tangente. Entonces puedo decir raíz de 3 partido de 2 entre 1 medio, seno entre coseno, ¿vale? Es decir, que realmente de toda esta tabla solo os vais a tener que aprender de memoria los senos y los cosenos, porque las tangentes se pueden calcular dividiendo. Por ejemplo, esto entre esto, como son iguales, 1. Esto entre esto lo voy a hacer ahora mismo. En vez de dividir por 1 medio, voy a multiplicar por el inverso de 1 medio, que sería 2 partido de 1. Entonces esto me queda que los 2 se me van, ¿vale? Y entonces nos queda la raíz de 3. Tangente de 60, raíz de 3. Vale. Vamos a hacer ahora los de 30, que también, ya que tenemos este triángulo, son muy fáciles de sacar. A ver, los hago aquí abajo y así no tenemos que borrar. Cogemos ahora el triángulo y lo miramos girado, ¿vale? Lo miramos desde aquí arriba. Entonces, seno de 30. Si yo me pongo aquí a mirarlo, el ángulo está aquí, entonces es el cateto opuesto, es decir, x medios partido por la hipotenusa, x. X medios partido de x. ¿En qué caso nos pasó esto de x medios partido de x? En el coseno de 60. ¿Veis que en el coseno de 60 tenemos que hacer esto entre esto? Por lo tanto, el seno de 30, que está opuesto, es lo mismo que el coseno. ¿Vale? ¿Os acordáis que hicimos x medios partido de x y nos dio 1 medio? Porque estas x se iban, entonces esto nos da 1 medio. ¿Veis? Es muy fácil, otra vez, ni siquiera hay que saberse tantas cosas, porque
Si me sé el de 30, ya no me tengo que saber el de 60 porque es lo inverso. Un medio, que era el coseno de 60, ahora es el seno de 30. ¿Vale? El coseno de 30 nos va a pasar nuevamente lo mismo. Si yo miro el coseno, es cateto contiguo, que sería este, partido por la hipotenusa. En 60 era cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, el seno. X raíz de 3 partido de X, medios partido de X, es decir, simplificando todo lo que hicimos, nos daba raíz de 3 partido de 2. Así que, en este caso, el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30. Raíz de 3 partido de 2. ¿Veis? Que están cruzados. Vale. Y ahora la tangente. Pues, como os decía antes, si ya me sé estos dos, solo tengo que dividir seno entre coseno. Un medio entre raíz de 3 partido por 2 es lo mismo que multiplicar por el inverso. 2 partido de raíz de 3, ¿vale? Entonces, el 2 se va con el 2 y nos queda 1 partido de raíz de 3. Normalmente no usamos así las fracciones, entonces racionalizamos multiplicando por raíz de 3, arriba y abajo. Qué mal estoy escribiendo ahora. Y entonces nos queda la raíz de 3 y abajo, esto por esto nos da 3, ¿vale? Bueno, pues estas demostraciones nos han permitido calcular esta tabla, ¿vale? Esta tabla la tenéis que saber de memoria en los exámenes, ¿vale? Fijaros que saberse la memoria en realidad es, ni siquiera me tengo que saber estos tres, los puedo calcular. Este y este sé que son iguales, y en 30 y 60 sé que están cambiados. El seno de 30 me da lo mismo que el coseno de 60, y el coseno de 30 me da lo mismo que el seno de 60. Entonces, es saberse 4 numeritos. Y además, si os pusierais que no os apetece memorizar cosas, pues yo, por ejemplo, normalmente, si no lo uso mucho, se me olvida. No lo sé de memoria. Pero en un momento dado, pues me dibujo un triángulo, echo un poco de paciencia, ¿no? Y lo calculo todo y lo podríamos calcular. Obviamente, de cara a un examen, yo preferiría sabérmelo de memoria y no tener que estar calculándolo, pero bueno, siempre lo podéis calcular, ¿vale? Pues bueno, la tarea ahora, si lo habéis entendido todo, es aprenderos esta tabla de memoria que la vamos a necesitar para los exámenes.